Vale, ahora sí estoy grabando. Entonces, como les decía, es distribución normal, test-student, cuadrado, uniforme y la triangular. Pero la test-student y la normal la tocamos bastante en el módulo de estadística, principalmente en el texto guía de Francisco Jaramillo, que es el docente de estadística. Entonces, aquí dejo el link con el texto guía para los que quieran profundizar en el tema. Entonces, inicialmente vamos a hacer 2 o 3 ejercicios, vamos a definir, pero lo principal es reconocer las 5 distribuciones. Entonces, como les decía antes, mi nombre es Laura Rodríguez para lo que necesiten y aquí está el correo monitorías@ceipa.edu.co. Hay un grupo de estudiantes que les puede, a ver quién me escribió. Si no lo pueden diligenciar, si no lo pueden ver, me escriben al correo y yo les mando el PDF. ¿Ok? No les doy un link, sino que les mando el PDF del texto guía. Entonces, aquí está el correo. A ver. Constantemente estoy así interrumpiendo eso para poder alcanzar a leer el chat. Vale. Entonces, primero, ¿qué es? ¿Qué es una distribución? Entonces, una distribución es una función, es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. O sea, en resumidas cuentas, una función es la probabilidad de que cierto suceso ocurra. Por ejemplo, en estadística, en economía y en muchas otras áreas, es necesario inferir y decidir sobre situaciones en las que hay diferentes probabilidades de ocurrencia. Como en los resultados, la distribución de probabilidad permite, por ejemplo, a partir de una función, describir el comportamiento esperado en diferentes casos. O sea, básicamente la distribución es una probabilidad de que algo ocurra o no, es un porcentaje, ¿cierto? Entonces, como nos vamos a centrar en identificarlas, vamos a ver primero las gráficas. Entonces, por ejemplo, esta gráfica me dice la normal y la test-student. La normal es un poco más alta, más erguida, porque la normal son para muestras superiores o iguales a 30. ¿Ok? La test-student es inferiores. Entonces, en estas dos es en las que yo les digo que ya tenemos unas plantillitas, que los datos que necesitamos en la normal es la desviación media, un promedio, o sea, una media, ¿ok? La chi cuadrada me tiene, por ejemplo, tengo que tener tablas de contingencia. ¿Ustedes saben qué son las tablas de contingencia? Bueno, es la que se relaciona entre varias variables, ¿cierto? Es el cuadrito, una tabla de contingencia, es estos cuadritos. Esto es una tabla de contingencia en lo que se me organiza. Entonces, por ejemplo, aquí relaciono una variable que es una calificación y otra variable que es las universidades, ¿cierto? Entonces, la chi cuadrada es la que me relaciona al menos 2 tipos de variables. Y la gráfica es así. Este GL significa grado de libertad, que más adelante vamos a ver qué significa y que S3, S5 y S10, ¿cierto? También tenemos la distribución más sencilla, que es la uniforme, que supongo que deducen que es la gráfica de arriba, ¿ok? Que es la uniforme. Esta se utiliza principalmente como para eh, vibraciones, como para... Es mucho más práctica eh,
identificarla con la gráfica, ¿cierto? Esta es la distribución más sencilla y esta es la distribución triangular, en la que definitivamente, o sea, lo que yo leí es que se le dice también la distribución de falta de precisión o de información, porque tengo un A y un B, y la M significa la moda, ¿cierto? Como esos puntos. Entonces, tengo una variable conocida y pocos datos escasos, o sea, muy pocos datos. Entonces, es como una de las más inexactas, ¿ok? Entonces, según lo que les dije, por ejemplo, ¿cuál es la distribución? Aquí están las 5 distribuciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distribución que tiene media, desviación y muestras grandes? Mira que hay dos que se asemejan bastante. Media, desviación, muestras grandes, solo que la otra es muestras pequeñas. Bueno, en la normal, la distribución normal es la morada, media, desviación y muestras grandes. Y la distribución test-student es la de muestras pequeñas. Entonces, el límite es 30. Entonces, superiores a 30 se utiliza la normal. Inferiores a 30 se utiliza la test-student, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la chi cuadrada es cuando tenemos la tabla de contingencia, que es el cuadrito. Tabla de contingencia que me relaciona dos variables. Cuando tengo, por ejemplo, intervalo valor mínimo y valor máximo, es la uniforme, la que se ve constante. Y cuando tengo una moda, que es un punto declive, es el de valor máximo, valor mínimo. Esta es la triangular, ¿ok? Entonces, lo importante es identificarlas. Entonces, cuando un problema tenga una desviación, yo ya digo, es una distribución normal o una test-student. Cuando se me represente en cuadrito o me diga que haga el cuadrito, es una chi cuadrada. Cuando me diga de un valor que se repite constantemente, que empieza aquí y termina aquí, es un triangular. ¿Ok? Y cuando me habla más como de un recorrido, es una uniforme. Entonces, hay varias fórmulas. Por ejemplo, esta es la del chi cuadrado y esta es la del uniforme. Entonces ya vamos a utilizarlas. Por ejemplo, hay un ejercicio que me dice, se mide se mide la frecuencia de vibración entre 80 y 165, ¿cierto? Aquí estamos viendo vibración, aquí estamos este signo, ¿qué es lo que es? HZ Hens. A ver, yo veo que es. Que no recuerdo. HZ, esto es algo de movimiento. Hercios, sí, hercios. Entonces, mide la frecuencia de vibración entre 80 y 165 hercios, ¿cierto? Plantea la función. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 100? ¿Cierto? Que esté entre 80 y 95 y haya su media. Bueno, entonces, los únicos datos que me están dando inicialmente, aquí son A, B, C de las preguntas, pero los únicos datos que me están dando es se mide la frecuencia de vibración entre 80 y 165. Entonces, me están hablando de la misma unidad de medida. Me están hablando de la misma unidad de medida, entonces es un valor uniforme, ¿cierto? Que está como en la misma línea, o es X o es Y, ¿cierto? Y yéndonos a lo que habíamos dicho, ¿tiene desviación? No, entonces descarto estas dos. ¿Tiene tabla de contingencia? No. ¿Tiene un valor que se repite bastante? No. Entonces es una uniforme. Entonces vamos a utilizar la fórmula del uniforme. A ver. Aquí, permítame, estoy utilizando la tableta.
Viene la parte chévere, que es la parte de fracciones. Listo. Herramientas de lápiz. Aquí está. Entonces, la uniforme es la fórmula es la fórmula es esta. Y la pongo. De la uniforme. Entonces, me dice B y A, donde A es un valor y B, ay, no me está funcionando bien la tableta. A ver, yo lo hago con el teclado. Va a estar un poco feíto, pero está mejor porque la tableta no quiere funcionar. Bueno, entonces, donde A va a ser el valor máximo. Qué pena, mínimo. Y B va a ser el valor máximo, ¿cierto? Entonces me van a decir cuál es A y cuál es B. Entonces aquí está A y B. A y B. Entonces yo simplemente me dice, plantee la función. Entonces, voy a hacer este A. Este A. Entonces, A. Entonces, función es igual a dos posibilidades. 1 sobre B, que en este caso es 165, menos 80, o la otra alternativa que es 0, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 1 sobre 85 o 0, ¿cierto? Entonces me van a decir, pero ¿qué es eso tan raro? Entonces vamos a intentar hacer la gráfica y les voy a explicar, ¿cierto? Entonces cuando estábamos en gráfica, esta era la gráfica. Aquí la voy a hacer para que quede más bonita. Esta era la gráfica del uniforme, ¿cierto? Entonces este A ya no va a ser A, sino que va a ser 80. 80. Y B va a ser 165. Entonces la fórmula me está diciendo, B, si A sea 80, es menor, qué pena, es mayor o igual a X, mayor o igual a B. Entonces aquí, a B que es 165. Entonces aquí, ¿qué me están diciendo? Que todo esto, que mi X está en todo esto, ¿cierto? Es 1 sobre 85. Mi X es 1 sobre 85. O si es al contrario, es 0. Entonces aquí me están diciendo, los hercios están entre 80 y 165, que es lo correcto, o si no es 0, que es exactamente la gráfica. Aquí está. ¿Cierto? Entonces, ese es simplemente el A. Plantea la función, ya puse la función. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 100 hercios? Entonces, B. Probabilidad de que sea mayor de 100 hercios. Entonces, aquí viene como la parte complicadita. ¿Ustedes recuerdan probabilidad
de que mi X sea mayor a 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 100 hercios? Entonces, aquí vamos a poner así. ¿Recuerdan este signo tan bonito que tanto le huimos? Y esto, integradas. Entonces, ponemos nuestro valor máximo, siempre el mayor va a estar en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es el mayor? 165. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de 100? Entonces, el más pequeño en la parte de abajo. ¿De qué valor? De 1/85. ¿De dónde me saqué este 1/85? Del punto A, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Mucho más sencillo. Entonces, cojo este, voy a quitar este integral, que no nos gusta a los estudiantes. 1/85. Lo multiplico por el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, aquí hacemos siempre cuidado al orden jerárquico de las operaciones, primero los paréntesis, después la multiplicación, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar 0,76. 47, pongámosle 2 decimales más, ¿cierto? Que esto lo pueden pasar en porcentaje. Ustedes saben que un decimal se puede pasar a un porcentaje. Porque estamos hablando de probabilidad. Todas las probabilidades son en porcentaje. Pero hay otra forma de hacer este. Por ejemplo, hay una fórmula que me dice, porque a ver, con otro colorcito. Esto es altura y esto es base. ¿Cierto? Altura y base. Entonces esto es un rectángulo. Entonces me dice, si usted quiere hallar el área de eso, base por altura. Entonces, yo digo, probabilidad de que X sea mayor a 100 es igual a base, voy a escribir base completa para que no se confunda con la B, base por altura, que es igual. Mi base, ¿cuánto dijimos que era? La base. La verdad que ustedes no tienen micrófono. Bueno, en este caso estamos diciendo que 100, entonces está por aquí. 100. Por aquí está. Entonces ya yo necesito no hallar todo esto, sino hallar solo esto. Entonces, ¿cuánto hay de 100 a 165? Hay 65 por mi altura. Y mi altura ya habíamos dicho que es 1 por 85. Esto es igual a 0,76. El que le parezca más fácil. Muchos no les gustan los integrales. Pero este integral está sencillo de resolver. ¿Okay? Entonces miren que nos da exactamente lo mismo. Vale, entonces ahí va la B. Entonces nos dice C, entre 80 y 95. Entonces ya no, yo necesito saber entre 80 y 95.
Entonces ya yo necesito es este triángulo. Entonces voy a hacer lo mismo. C. Entonces, probabilidad de que esté entre 80 y 95. Voy a ver si ya me viene bien la tableta porque hay mucho jeroglífico. A ver. No quiere funcionar. Vale. Es igual. Entonces hacemos lo mismo. Arriba que va el valor más grande, que es 95. Y abajo el más pequeño, que es 80. De la altura, 1/85. Todas las integrales se cierran con el de x, que esto es igual a esta altura, 1/85, que me multiplica, primero el mayor, 95 menos 80, y esto es igual a 0,17. Con dos decimales como el otro, 17,64. O lo que les decía antes, base por altura. Entonces, aquí tengo 80 y 95. Entonces mi base está entre 80 y 95. ¿Cuántos valores hay ahí? 15. Entonces, 15 que me multiplica mi altura, 1/85. Es igual 0,1764. ¿Cierto? Y aquí me dice, halla su media. Entonces, ¿cómo se halla la media? Hay una fórmula que no la puse ahí, pero la voy a poner acá, que es la media, se simboliza con una E mayúscula de esta variable, es igual a más B partido en 2. Esta es la fórmula de la media. A ver, yo la hago. Media. Vale, media, ¿cierto? Entonces, yéndonos por la fórmula, se dice que A, ¿cuánto valía A? A valía 80 y B valía 165. Entonces, 80 más 165 partido en 2. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden ir escribiendo. Esto me va a dar 80 más 165, 245 sobre 2. Esto me va a dar, a ver la calculadora, 122,5. Y siempre hay que poner completo de lo que estamos hablando, hercios. Aquí no los ponía como para no enredarnos con los jeroglíficos que estoy haciendo, pero en el resultado hay que ponerlo, 165 hercios, porque aquí ya no estamos hablando de una probabilidad, sino que estamos hablando de una medida de un valor. ¿Ok? Entonces, ese 122 está por acá partido.
Es justo la media entre ambos. ¿Ok? Entonces, en cuestión de la uniforme. ¿Cómo les pareció? ¿Duro, sencillo? Vale. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra. Eh, una empresa que fabrica juguetes electrónicos afirma que las bacterias que utilizó en sus productos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor de T calculado cae entre, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Entonces, ¿qué valores me están dando? Siempre identificar. Entonces, me están dando un promedio, me están dando una desviación estándar y me están dando una media. ¿Cierto? Entonces, si me están dando una desviación estándar, ¿cuál sería? Cualquiera de estas dos, ¿cierto? Y me están dando una media. Entonces, ¿cómo sé cuál es? Aquí me dice, duran un promedio de 30 horas. 30. Entonces, muestras grandes de 30, incluyendo el 30 para arriba. Muestras pequeñas de 30 para abajo. Entonces, ¿cuál sería? La morada. Y la morada es una distribución normal, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula que me dice, a ver, distribución normal, aquí está, que me dice, T de esperado, frecuencia. El tamaño esperado es igual a mi media de la muestra menos el promedio partido entre la desviación estándar sobre la raíz de mi tamaño de muestra, ¿cierto? Entonces hay que identificar cuál es cuál. Entonces 5 horas, ahí me está diciendo, es la desviación. De 5 horas es la desviación. Promedio de horas, entonces un promedio es igual a una media. Tiene una media de 27. Esta es la media de la muestra. Siempre la media de la muestra es más pequeña que el promedio. Entonces, ¿qué valor me hace falta? La N, aquí dice, de 16 baterías. Ok, N de 16 baterías, o sea que esto, si la muestra es de 16, ¿es una normal o una test-student? Es una test-student. Aquí me estaba confundiendo. Esta es una test-student. Voy a escribir aquí para que no nos vayamos a confundir. Una test-student. Test-student, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazo la fórmula. El tamaño de muestra esperado es mi media de muestra, entonces 27,5. Entonces, noten que aquí todo está en horas, 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 horas. Si no estuvieran horas, hay que hacer una conversión, ¿ok? Una regla de 3. Menos 30 sobre aquí. 5
sobre la raíz de mi n, que mi n es 16. Entonces 27 menos 5, bueno, todo esto en calculadora nos va a dar menos 2 con algo, ¿cierto? Entonces para esto hay unas tablitas. Hay unas tablitas como de toma de muestra. Estas tablitas también las van a ver en el texto guía de Francisco, ¿ok? Creo que ahí está la de toma de muestra. Entonces, me dice el grado de libertad. Entonces aquí vamos a ver. Entonces esta gráfica básicamente, como es una T-Student, básicamente es como así. ¿Cierto? Entonces me está diciendo que aquí el T esperado es 0,025, que esto me lo está diciendo el ejercicio, que aquí está la media, que aquí es el menos de 0,25. Entonces me dice, el grado de libertad se halla la n menos 1. Entonces, si mi n es 16, en este caso es 15. ¿Cierto? Mi grado de libertad. Entonces, menos 2, vale. Entonces, si aquí me dio menos 2, siempre es proporcional, lo mismo para la izquierda como para la derecha. Aquí es más 2. ¿Cierto? Entonces vemos en el grado de libertad que aquí 0,025 que me lo da el ejercicio y el grado de libertad es 15. Entonces me da 2,132. Entonces ese 2,132 está en porcentajes. Entonces ese 2,132 está en la gráfica. Está dentro de la campana de Gauss, que es un poco más acostada a la de T-Student. Entonces se puede decir que aquí se acepta se parece una H. Se acepta la hipótesis. Se acepta la hipótesis y se escogió el promedio correcto, 30 horas, si está en ese lapso. ¿Cierto? Bueno, aquí está la gráfica, que esta es estándar. En cualquier parte usted pone la tabla de T-Student y le va a aparecer esta misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno un poquito más largo. Este, al ser una tabla de contingencia, ¿cuál sería la distribución? Sería una chi cuadrada, que es esta. Tabla de contingencia y dos variables, que la gráfica es así, ¿cierto? Entonces, siempre también me sale un margen de error. Margen de error, tabla de contingencia, eso significa una chi cuadrada. Entonces, en la chi cuadrada hay que hacer varios pasos primero. Entonces, lo primero que hay que hacer es, se separa en cada uno de los datos, pero solo los internos. A ver, en estos los voy a señalar. No en los totales, sino en los internos. Creo que estos se llaman los marginales, si no estoy mal. Sí, en la condicional, creo que estos son los marginales.
los datos marginales, los internos, que no incluyen ninguno de los totales, ¿cierto? Entonces me paro en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para 5, voy a hacer, esto se llama la frecuencia teórica. Entonces se pone una F y una E, ¿cierto? Entonces se coge 5, para 5 es el total de la columna. Entonces el total de la columna ustedes saben que columna es así y que fila es así, ¿cierto? Entonces, columna y fila. Entonces, el total de la columna de 5 es 25. Por el total de la fila, 23. Dividido el total del total, 78. ¿Cierto? Entonces esto da un 7,37. Y así sucesivo vamos a hacer con todos. Entonces, por ejemplo, para 20. El total de la columna, nuevamente. Por el total de la fila, 55. Sobre 78. Es igual 20, 55, 17,63. Vamos a utilizar solo los decimales. 20. Lo mismo para 11. Ah, bueno, aquí no tengo moradito. 11. El total, 43 por el total de fila, 23. Todo siempre sobre 78. 43 por 23 sobre 78, 12,68. 32. 43 por 55 sobre 78. 30,32. A ver. 32, ahora 7. 10 por 23 sobre 78 y 3. 10 sobre 55. Entonces 10 por 23 por 78 me da 2,95. Y 7,05. 7,05. Entonces, aquí hallamos la frecuencia teórica de todos los marginales, si no estoy mal. Si no son marginales, son, a ver, condicionados, ¿no? Bueno, no, son los marginales si no estoy mal. Vale. Entonces, después de hallar la frecuencia, necesito el grado de libertad. Entonces,
grado de libertad. Entonces, anteriormente habíamos dicho que era el número -1, ¿cierto? Pero cuando yo no tengo una n, como en el ejercicio anterior, hay otra fórmula. Esto también se representa como con una B así. Es un signo así. Entonces, se dice que es la cantidad de filas -1 por la cantidad de columnas -1. Entonces, aquí, ¿cuántas filas tenemos? 1, 2, 3 filas, ¿cierto? No sé, estamos solo relacionando las variables, los totales no. 1, 2, 3 filas. Entonces, 3 menos 1. Columnas por 1, 2. 2 menos 1. Entonces, 3 menos 1 me va a dar 2 por 2 menos 1 me va a dar 1 es igual a 2. Entonces, mi grado de libertad, en este caso, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hallar el chi cuadrado. Entonces, la fórmula del chi cuadrado está aquí. A ver, hagámoslo en la siguiente hoja. Aquí. Entonces me dice la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia esperada. Teórica. De la frecuencia teórica. Sobre 2 dividido la frecuencia teórica. Entonces, empiezo. Este se vuelve un poco engorroso. Entonces, la sumatoria. Entonces empiezo una por una. Entonces, la primera, 5, la que nos da la tabla. 5 menos 7,37 que fue el que hallamos. Todo esto al cuadrado sobre 7,37. Más, así para que se identifique. 5, ahora el 20 menos 17,63 sobre 17,63 al cuadrado más 2011 menos 12,68 al cuadrado sobre ese mismo 12,68 más 11,32. Miren que no siempre es mayor o menor el número que hallamos. 32, 30,32. La 2 sobre 30,32. Ustedes en hoja y papel pueden irlo haciendo a ver si les va a dar lo mismo que a mí. 30 sobre 32. 7 menos 2,95
a la 2. Recuerden que aquí se hacen primero paréntesis, en este caso potencia, después lo de dentro del paréntesis, después sí se hace la división. Siempre respetando el orden jerárquico. 2,95 más, ya por último, 7, aquí 3, menos 7,05. 7,05. Entonces, todo esto me da, como para no ir a hacer uno por uno, me da 9,28. Entonces, para este también hay una tablita que está aquí. Entonces me dice, el valor que nos dio el grado de libertad fue 2. Y el margen de error que nos dieron en el ejercicio, en el enunciado, fue 5,99. Entonces, según chi cuadrado, la tabla de chi cuadrado es 5,99. Entonces, la tabla me dice que es 5,99. Esta es tabla. ¿Cierto? Y el que nosotros calculamos es este. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Calculado. Ya vamos a acabar, chicos. Calculado. Entonces, me dice que cuando la chi cuadrada calculada es mayor que la chi cuadrada de la tabla, esto significa que la hipótesis alternativa está correcta. Y cuando es al contrario, es la hipótesis nula. Entonces ustedes me van a decir qué es esa hipótesis nula y qué es esa hipótesis alternativa. Entonces siempre estamos en chi cuadrado, estamos relacionando dos variables. En este caso, calificaciones y universidades, ¿cierto? Entonces, para saber si estas dos tienen relación, la una con la otra, entonces, siempre se dice, la hipótesis nula es, y la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Entonces, siempre son el contrario. Entonces, la hipótesis nula es que sí influye, que sí tienen relación, sí se relacionan. Y como la hipótesis alternativa es todo lo contrario a la nula, entonces esta es que no. Siempre. La hipótesis nula es que sí y la hipótesis alternativa es que no. Entonces, en este caso, como el calculado es mayor que el de la tabla, entonces definitivamente no se relacionan. ¿Ok? No se relacionan, exactamente. Bueno, chicos, recuerden que si no les abre el link, me escriben a monitorías y les mando el PDF. Adicional, hay unos videitos que encontré en internet que están muy buenos. Aquí está la bibliografía y muchas gracias entonces por asistir. Apenas termine la grabación, lo que se demore en montar, se los devuelvo entonces al correíto que el docente me dio. El docente al jorge-navia virtual.ceipa.edu, ¿ok?